Bienvenidos a esta clase número 21 del curso de la verdadera devoción a la Virgen María, cada vez más cerca de la consagración, de esa consagración amorosa, donde vamos a entregar nuestros corazones al corazón de Jesús a través de la mano de nuestra Madre. Seguimos hablando de los santos y nos hemos deleitado con la vida de estos santos marianos, donde vemos cómo se cumple todo lo profético del libro de San Luis María Griñón de Montfort. Ya hemos hablado de San Maximiliano Kolbe, hemos hablado de San Juan Pablo II, este papa tan cercano, santo, mi papa. O sea, él lo eligieron el día de mi cumpleaños, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, y es el papa con el que crecí. Pero hoy vamos a hablar de una santa maravillosa. Y no se podía quedar atrás una mujer santa, ¿verdad? Sí. Dos hombres santos y una mujer santa. Vamos a hablar de Santa Teresa de Calcuta. Y para eso nos acompaña nuestra maestra amada Marjorie, ¿verdad? Es ella quien ha hecho toda la investigación sobre Santa Teresa de Calcuta. Y vamos a dedicar los próximos 40 minutos a escudriñar su vida, su llamado y cómo la mamá hizo a través de las manos de Santa Teresa de Calcuta tanto bien y tanto acercamiento del mundo al corazón de Jesús. Vamos a entregar entonces esta clase para dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por una clase más. Te damos gracias por la vida de los santos en nuestra iglesia. Por este maravilloso ejemplo que tenemos de que todo es posible y que nuestro camino también está trazado a la santidad. Queremos pedirte, Santa Teresa de Calcuta, que intercedas por nosotros estos 40 minutos, que a través de la narración de tu vida y de tu ejemplo podamos acercarnos más a Jesús. Virgencita, ayúdanos a parecernos a Santa Teresa de Calcuta. Quédate también esta noche con nosotros. Te entregamos esta clase como un regalo, Madre Buena, para que podamos seguir caminando hacia la consagración de tu mano. Gracias por esta noche. Amén y amén. Amén. Y bueno, Marjorie, ¿qué podemos hablar de esta santa? Que no pudiéramos hablar de ella. Lástima que solo tenemos 40 minutos para poder hablar de ella. Y yo le preguntaba a la madre, ¿qué querés que digamos? Que, o sea, ¿qué de tanto de esta santa, de tanta riqueza en su vida espiritual Así para todos nosotros podemos traer a esta clase? Y fíjate de que yo siento de que una de las cosas medulares de esta santa y quizás de todos los santos, al igual que María, es la humildad. O sea, son unas almas tan humildes, unos corazones tan sencillos, donde Dios se deposita y la Madre utiliza estos corazones para llevar tanta gracia al mundo. Amén. Y bueno, empecemos hablando de ella. No se llamaba Teresa, ella se llamaba Agnes, que en español sería Inés. Ella nace un 26 de agosto de 1910, o sea, es una santa de nuestros tiempos. Sí. Es una santa que nosotros la vimos, pues dependiendo de la edad que tengamos, nosotros la vimos en vida, su obra y todo. Y ella muere en 1997, el 5 de septiembre, que es precisamente el día que se celebra su memoria, el 5 de septiembre. Y fíjate que ella desde chiquita sintió un profundo llamado y un profundo amor hacia Jesús y dedicarse a la obra del Señor. Y es así como ella entra con las hermanas de Loreto. Y ahí es donde ella empieza a servir, pero ella empieza a servir en Loreto a estas niñas de que venían de familias acomodadas, con posibilidades, y ella era feliz en Loreto. Como maestra. Como maestra, exactamente. Pero ella en un viaje tiene una locución interna súper fuerte de Jesús, donde él le dice que tenía sed. Este es como el punto más importante de su trabajo y de su llamado, ¿verdad? Sí, esto es como el punto de inflexión, como ese parteaguas en su vida espiritual, que venía de un llamado fuertísimo, de un servicio muy entregado, donde ella estaba muy comprometida con lo que estaba haciendo, pero el Señor la llama más, mar adentro, como nos llama a todos. Sí. Y ella decide dar ese sí con mucha contrariedad en un principio, porque ella amaba su servicio en Loreto, pero también sentía ese fuego, ese deseo de decirle que sí al Señor. Y fíjate que pudiéramos decir como, bueno, solo es de cambiar de una misión a otra, de una congregación a otra,
Pero si nosotros realmente nos detenemos un poco en el contexto que estaba en Calcuta en ese entonces, era un cambio grandísimo, 180 grados. Era salir de un país con una espiritualidad cristocéntrica, de un solo Dios, a irse a la India, donde eran politeístas, donde creen en el karma, donde era mal visto ayudar al necesitado, porque como estas personas creen en la reencarnación, entonces para ellos era lo que les tocaba vivir. Y que ella llegara de esta manera disruptiva, con este amor, a decir no, hay que ayudar a este necesitado. O sea, para ella fue súper difícil venir y entrar en ese contexto a llevar el amor de Dios. Y algo que me llamaba la atención enormemente, yo creo que todos hemos escuchado el dicho que dice que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Así es. Santa Teresa nunca le dijo a nadie conviértase. Nunca le dijo, véngase a la iglesia católica, cree en Cristo. No, ella amó su testimonio. O sea, esa fue la manera como ella trajo corazones a Jesús. Entonces, yo decía, qué mujer más valiente. Así porque es. Irse a meter a este contexto tan diferente y tan convulsado. Yo dije, qué mujer más valiente. Y esta fuerza solo puede venir del Espíritu Santo. Amén. Y de un llamado profundo de Jesús a su corazón. Amén. Y así es como ella llega a Calcuta y empieza a fundar en 1950 las Misioneras de la Caridad. Y es donde se dedica a este trabajo de asistir a enfermos, a moribundos, a leprosos, a huérfanos, abandonados. Y ahí es donde ella empieza a tener una marcada intimidad con Cristo. Y es donde ella empieza este encuentro con Jesús, pero de una manera tan profunda, que yo la única manera como lo he podido discernir es que ella llega a unirse tanto a Jesús en la cruz, que sintió esa soledad de Jesús cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así. Entonces, no era que ella no tuviera la compañía del Señor, pero fue tanta su unión a la cruz con Cristo, fue tanto lo que ella fue un Cristo aquí en la tierra, que logró sentir, o sea, logró unirse a los dolores del Señor en la cruz. Y a ella le preguntaban de qué era lo que le permitía mantenerse en esta misión. Y ella decía, ir al Calvario con María y acompañar a Jesús. O sea, la madre y el rosario diario fueron su sostén para que ella pudiera llevar adelante esta misión que el Señor le había encomendado. Porque aquí es donde se da la famosa noche oscura, que no sé si tú ya has escuchado, de esta parte de su espiritualidad, que es cuando ella siente esta aridez, que no siente al Señor, no siente su presencia, no siente su amor, no siente ese acompañamiento. ¿Y quién es la que la sostiene? María, la Virgen María. Fíjate que yo, para contarles un poquito el contexto de lo que sucedió en este momento de Santa Teresa de Calcuta, lo que ella llama la llamada dentro de la llamada, porque ella ya tenía un llamado, estaba trabajando para el Señor, y dentro de ese llamado recibe un nuevo llamado. Y lo que ocurrió es que Santa Teresa de Calcuta, creo que en 1946, estaba viajando e iba en un tren. Y en este tren ella estaba orándole a Dios y tiene una vivencia mística. Es sumamente importante resaltar este momento, porque así como hemos hablado de San Juan Pablo II, de San Maximiliano Kolbe en medio de la cárcel, Santa Teresa de Calcuta tuvo este momento con Jesús, un momento místico, ¿verdad? Y en este momento el Señor le habla y le muestra una visión y ve a Jesús crucificado en esta visión. Lo ve ahí crucificado, justo en el momento en que Jesús se siente abandonado. Pero hay una palabra que la marca, y es cuando Jesús le dice, tengo sed. Y le dice a ella, tengo sed, tengo sed. A mí, cuando yo leí esta historia, Marjorie, y me introduje en este momento de Santa Teresa de Calcuta, comprendí todo. Comprendí su vida, porque su vida es un ejemplo increíble de renuncia, de humildad, de pobreza. Yo no sabía lo que había ocurrido después de este llamado, porque justamente en este momento es que ella decide
abandonar su comodidad, porque era un colegio de niñas de la clase alta, ¿verdad? Aunque ella era una servidora, pues estaba rodeada de gente que no tenía mayores necesidades espirituales probablemente, ¿verdad? Y el llamado es a que abandone su comodidad, se despoje de todo, abandone la estructura, todo lo que ya estaba hecho y se vaya a empezar de nuevo. A un lugar, como ya lo describiste, donde la miseria era lo que abundaba, espiritual, física, material. Y entonces este momento la marca, ¿verdad? Y estas palabras de tengo sed. Cuando yo estuve en ese momento con Jesús y con Santa Teresa de Calcuta, veía al Señor decirme también a mí, porque es algo que nos podemos decir. ¿Sí? Tengo sed. Y yo le quería decir a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces usted ha interpretado estas palabras de Jesús como tengo sed? Como un llamado a que usted se mueva a algo superior, a algo más grande. San Luis María Griñón de Montfort decía que teníamos que abandonar la comodidad y emprender grandes empresas para Jesús y para María. Entonces, este momento, la llamada, dentro de la llamada, marca un antes y un después en Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y viene después esto, que era la noche oscura. Sí. ¿Cuánto tiempo duró? Toda su vida. Toda la vida. Todo su servicio en este llamado fue una noche oscura. Y a mí me impresionaba que decía, lo que te comentaba hace un momento, que fue la madre y la Eucaristía, las que la mantuvieron de pie, fiel, como lo fue la madre al pie de la cruz, y la mantuvo con ese amor hacia los demás. Y a mí me llamaba la atención que hace poco, platicando con un sacerdote, él me decía San Alfonso María Ligorio, que le decía al Señor, Señor, dame el amor que tú me pides que yo dé. Entonces yo decía, ¿cuántos a veces no sentimos la capacidad de humanamente poder hacer un servicio, de darnos el amor a alguien más? Entonces, yo me imagino que Santa Teresa en su momento quizás le pudo haber dicho lo mismo, Señor, dame tu amor para que sea ese amor el que yo dé a los demás. Y a pesar de esa aridez que ella sentía, a pesar de ese desierto, el Señor la llenaba de fortaleza, la llenaba de amor. Bueno, sí, hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos de ella, bueno, cuando le dieron el premio Nobel y todo eso, o sea, es un rostro de paz, es una mirada tan iluminada, o sea, realmente ella estaba llena del Señor, estaba llena de esa gracia de María, y jamás la gente se hubiera podido imaginar de que ella estaba pasando una aridez espiritual tan fuerte y esa noche oscura tan fuerte. Y es impresionante porque describen en la biografía, bueno, esto no se supo de Santa Teresa de Calcuta hasta que ella murió. Porque mientras ella estaba viva, haciendo el mandato de Dios, jamás se le vio triste, nunca se le vio encerrada, deprimida, nunca se supo que estuviera pasando por una crisis espiritual o emocional. Fue hasta que se leyeron sus memorias, después de su muerte, que descubrimos, o que la iglesia descubrió que ella había pasado por esto que ella describió en la noche oscura. Y que es impresionante, Marjorie, porque algunos estarán preguntando, ¿y qué es la noche oscura? Bueno, ella lo describe como no sentir la presencia de Dios, no escucharlo cuando ella le preguntaba algo, no mirarlo en las cosas que estaba acostumbrada a verlo, ¿verdad? Y entonces es mucho más profunda su experiencia, porque dice que ella agarró la mano de la Virgen, la agarró y dijo, vamos a caminar esto juntas, así como tú estuviste en la misma escena donde ella recibió el llamado, ahí estaba María al pie de la cruz, ¿verdad? Y entonces ella hablaba con la Virgen y le decía, tú estuviste en silencio, tú sufriste, tú sentiste dolor, y en medio de su aridez siguió haciendo lo que Dios le había mandado. Sí. Y esto es algo sumamente importante, porque en mi caminar con Cristo me he encontrado con muchas personas que me dicen, siento que Dios no me habla, siento que Dios no me escucha. Y fíjate que preparando esta clase tuve un momento y dije yo, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo? Siento que Jesús me está hablando. ¿En qué áreas de mi vida siento que Él no responde? Y cuando hago esta reflexión, ¿qué debo hacer? Seguir adelante, aunque no lo sienta, aunque no lo vea y aunque no lo escuche.
seguir adelante en lo que Él me ha pedido que debo hacer, como Santa Teresa de Calcuta. Que no se nos note, Marjorie. Que no se nos note de que tenemos una noche oscura. Exacto. Y fíjate de que esto es bien lindo porque al final, como nos dice en el tratado San Luis María, María es el camino más corto y más seguro a Jesús. O sea, ella quizás no sentía a Jesús, no sentía al Señor, pero ella sabía que de la mano de María iba a llegar. Y que en algún momento iba a llegar porque eso es lo que ella hace, llevarnos al corazón de su Hijo, acercarnos a esa salvación y a ese cielo que se nos tiene prometido si somos fieles acá en la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces yo decía, cuánta bendición es este tratado. O sea, esto es un manual de carretera, de vida. O sea, porque para todos los momentos espirituales y procesos espirituales que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, aquí está cómo pasarlo de mejor manera. Aquí está cómo saber sobrellevarlos. Y hemos visto, Marjorie, a lo largo de estos 3 santos, que podríamos tener montones de santos de qué hablar, ¿verdad? Pero de estos 3 santos, como todo lo que San Luis María Griñón de Montfort dice en el tratado, se hizo vida en la vida de esos santos. Y el propósito de poder hablar de estas vidas extraordinarias es que nosotros también sepamos qué puede pasar en la nuestra, porque estamos llamados a ser santos. Amén. Estamos llamados a recorrer este camino de santidad que algunos recorrieron y que decidieron, ¿verdad? Entonces, seguir el camino de los santos y encontrar en lo que hemos estudiado a través del curso esas verdades que necesitamos. Amén. Sí, y fíjate que lo que a mí me gusta de estos santos como San Juan Pablo II, Santa Teresa, San Maximiliano, es que son santos de nuestra época, porque muchos podrían decir, ay, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Ávila, pero es que esos eran otros tiempos. Ellos estaban expuestos a otra realidad, era otro mundo. Ellos estuvieron expuestos a lo que nosotros hoy Carlos Acuti. O sea, entonces esto a nosotros nos da una gran esperanza que de la mano de María podemos llegar a esa vida que Jesús y que Papá Dios ha preparado para cada uno de nosotros y nos está pidiendo. Y fíjate que antes que pasemos a la siguiente parte de la clase, un dato curioso que encontré de Santa Teresa de Calcuta es que cuando fue llamada a fundar la Orden de las Hermanas de la Caridad, ¿verdad? Ella escogió el atuendo blanco de la Orden de las Hermanas de la Caridad con estas líneas azules por 2 cosas. Una, porque era la ropa que llevaban las mujeres pobres en Calcuta, era la vestimenta. Y otra, ella decidió ponerle las rayas azules porque simbolizan la presencia de la Virgen María dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, ahí vemos también como en estos grandes cometidos de nuestra vida, en las grandes misiones de nuestra vida, que a veces nos parecen supremas, Marjorie. El Señor te pide algo y vos decís, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, agarrémonos de la mamá y imprimamos ese sello, como lo hizo Santa Teresa de Calcuta. Yo nunca voy a olvidar, nunca más, cuando vea esas rayas azules, que significa una misión entregada a la madre. Amén. ¿Verdad? Amén. Que me pareció espectacular porque yo no lo sabía, fíjate. Sobre el atuendo. Que yo eso no lo encontré del atuendo, pero me parece, o sea, tan real, y lo vemos en muchas advocaciones marianas, que el color azul es el que está azul, celeste, o sea, ese es el color que ella escoge para sus vestidos, en sus diferentes advocaciones. Fíjate de que también en esta relación que ella tenía con nuestra madre, porque cualquiera pudiera decir, si fuera tan fácil como rezar el rosario todos los días, pues puchica, todos pudiéramos tener nuestra vida espiritual ya en orden y sin fallas, y ya estoy fortalecida y ahí voy. Pero yo siento que más allá de rezar el rosario todos los días, es meditar el rosario, como lo hablábamos en otras clases anteriores. Así es. Porque en estas meditaciones es donde yo asumo que es que ella encuentra esta relación de que decía que María fue la primera misionera de la caridad, porque por ella, por haber concebido al niño Dios, ella nos trajo a Jesús al mundo. Entonces, y cómo ella venía y relacionaba esto con su servicio y con la vida, cuando nosotros consumimos la Eucaristía, nosotros tenemos a Jesús. Y ahí es cuando podemos dar a Jesús, así como lo hizo la madre, lo recibió y lo dio al mundo. Entonces nosotros recibimos al Señor en la Eucaristía y lo damos al mundo.
Entonces yo me quedé como, ¿cómo cosas tan sencillas pueden ser tan profundas y tan reales? Porque a veces uno dice, ¿y de dónde saco la fuerza para esto? De la Eucaristía. Amén. De la vida eucarística. Mira, te tengo que contar algo porque eso me pasó hoy. Yo escuché a un sacerdote hace como 3 semanas que cuando tú comulgas, tú portás a Cristo y puedes llevarlo a otros que no lo pueden consumir, que no lo pueden tener, porque Él está dentro de ti. Y el Padre decía que muchas veces el acto de recibir al Señor en nuestra mano y comulgarlo, se nos olvida que ahí en tus manos reposó el Señor, aunque sea un microsegundo. ¿Qué hacemos con las manos después de que hacemos este gesto? Mira, y yo, justamente esta semana estoy yendo a visitar a una señora que está muy enferma todos los días a las 8 porque le tengo que cumplir un medicamento. Y yo voy a misa de 7. Hoy, justamente, por eso te lo quería compartir, en la mañana, pedí a Jesús, yo lo consumo directamente en la boca, pero lo pedí en la mano porque me acordé. Fíjate, comulgué y luego me fui a la casa, que como a 3 minutos de ahí vive la señora, y la toqué sin que ella supiera. Y le empecé a acariciar. Y le empecé a decir, Jesús viene conmigo. Mira, la señora... Me lo acabas de dar a mí también. La señora sintió a Jesús. Gloria a Dios. Y entonces yo decía, y además porque yo le iba a cumplir un medicamento, ¿verdad? Y le pedí al Señor que mis manos pudieran ser de sanidad para ella como un instrumento. Entonces, algo que Santa Teresa de Calcuta nos deja también en su ejemplo, porque después habla de la visita, ¿verdad? De la Virgen María a Santa Isabel y cómo llevando a Jesús en su vientre puede llegar a donde su prima, olvidándose de ella misma, solo para llevar buenas noticias. Y las buenas noticias no era hablando, Marjorie, era la presencia de Dios en tu vida, en tu cuerpo. Entonces, para que no se nos olvide, ¿verdad? Y ahora después de comulgar, que es algo que la Virgen nos ha pedido a lo largo del curso, la comunión, el cambio en la comunión, ese momento celestial, somos portadores de Cristo, así como los santos han sido portadores de Cristo con sus propias vidas. Y sabes de que, yo no sé si te lo había comentado y no sé si lo comenté en alguna clase anterior, de que en el quinto misterio luminoso, cuando es la institución de la Eucaristía y la última cena, a mí me impacta una reflexión que yo leí que decía que nosotros nos asemejamos a María por algunos minutos poseyendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor en nuestras entrañas como lo tuvo ella. Amén. Y dije, qué cosa más grande, qué regalo más impresionante. O sea, nosotros que no somos dignos, ella se hace a un lado por unos segundos para permitirnos a nosotros vivir esa gracia y como tú decís, ¿qué hacemos con esa gracia después? ¿Cómo llevamos a Jesús después a los ¿Cómo la aprovechamos? Exactamente. ¿Cómo explotamos, digámoslo así, ese don de poder ser pesebre del Señor? ¿Verdad? Sí, y por eso a mí me impresiona, como te mencionaba al principio, de que ella no fue con palabras, ella no anduvo evangelizando, no, ella no anduvo hablando, ella fue vida, obra, ejemplo, ella realmente, su fe fueron obras, y obras de un amor sobrenatural, porque fíjate de que a mí algo que me llamó la atención, que yo no sabía hasta que preparé la clase, fue que Santa Teresa adolecía de muchas enfermedades, sufría de artritis, sufría del corazón, sufría de los pulmones. Bueno, yo no sabía que ella tenía sus pies totalmente deformados por la artritis. Y jamás, como tú decís, le viste una cara de queja, una cara de dolor. Ni enseñando los pies. Nada, nada. O sea, ella fue una renuncia y negación total de ella y su necesidad por darse a los demás. Y es tan impactante leer incluso varios testimonios de gente que se convertía por una frase, por un pequeño encuentro con ella. Me acuerdo del caso de un reportero que le dijo de que por qué ella no le enseñaba a pescar a la gente, que porque solo le daba el pescado. O sea, ella le dijo, porque mis enfermos ni siquiera se pueden levantar para agarrar el pescado. Tenemos que llevárselo nosotros a su boca, porque ellos no tienen fuerza. Y le dice Santa Teresa, ¿y usted por qué me les enseña a pescar? Entonces dice él de que esas palabras traspasaron su corazón
regresó a su país, al periódico, renunció y se unió a la obra de Santa Teresa para andar evangelizando. Entonces, yo me quedé, yo dije, es que Jesús hablando a través de ella, tocando y transformando corazones, sin que ella le dijera, conviértase, véngase a la obra, ¿no? ¿Por qué no les enseña a pescar a usted? Y cambió su vida. Amén. Entonces, Amén. Estos santos realmente son un ejemplo de entrega total y de un reflejar a Cristo y reflejar a nuestra Madre en la cotidianidad de su vida. Y obviamente es muy difícil, pero ellos lo hacen ver tan sencillo que ahí es donde uno recibe también esa fortaleza de decir, yo puedo hacer este sacrificio, yo lo logro. Esto, yo también lo puedo lograr, ¿vea? Y mira, y en el camino de Santa Teresa de Calcuta, aparte de que hemos hablado de su unión íntima, filial con Cristo, ¿verdad? Tenía una relación filial con la madre también. Sabemos que dentro de su historia, parte de su práctica en estos más de 50 años que tuvo de Noche Oscura, a ella la consolaba imitar las virtudes de la Virgen María. Y esto me hizo recordar aquella clase donde hablábamos con San Luis María Griñón de Montfort sobre esas virtudes, ¿verdad? Y que él decía que los apóstoles de la Virgen no podían llamarse apóstoles si no imitaban las virtudes de la madre. Y yo cuando las leía dije, Dios mío, qué enorme está este. Es que se cumple todo. Sí, se cumple. Pero cuando nosotros dábamos esa clase, yo las nombraba, mira, y eran 10 virtudes, nombra San Luis María Griñón de Montfort. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Yo que quiero ser apóstol de la madre, ¿cómo voy a hacer con estos 10 requisitos? Y qué fácil encontrarlos en Santa Teresa de Calcuta. Sí. Qué fácil. Y ella, ella menciona 3 que fueron como los más importantes para ella, ¿verdad? De estos 10 atributos de la Virgen María, la humildad, la disponibilidad y la caridad silenciosa, ¿verdad? Estar siempre en silencio, sonriendo, guardando todas sus enfermedades, todo lo que hoy sabemos que ella tenía y nunca se le vio, nunca fue visible a los ojos del mundo todo ese dolor y esa entrega que ella estaba teniendo para la obra del Señor. Así es. Y fíjate de que yo decía, qué importante es yo siento de que en la madre, en las virtudes, no hay una que sea más grande que la otra, sino que yo lo veo como que si fuera un reloj. Está compuesto de diferentes partes esa maquinaria y una empuja a la otra y todas caminan con otras porque las necesitas todas. Entonces yo decía, pero dentro del reloj hay unas piezas que son más grandes que otras. Así es. Entonces yo decía, ¿cuál será de las virtudes de estas piececitas más grandes? Y no sé, para mí en mi corazón quedó la humildad. La humildad. Porque cuando nosotros vemos en la Anunciación, la humildad de la Virgen atrajo al Señor para que en ella fuera depositado Jesús. Entonces yo digo, qué importante es la humildad, qué importante. Y fíjate de que muchas veces en el mundo se nos muestra la humildad como una humillación, como algo negativo, como algo de sufrimiento. Y yo siento de que esa es una de las mentiras más grandes en términos de virtudes que se vive en la vida espiritual, porque pensamos que vamos a vivir constantemente humillados, atropellados. Y yo no digo que no pueda pasar algún evento de estos, pero la humildad que nos llama a imitar al Señor en la Virgen es un abandono de mí, o sea, es mi renuncia a mí mismo, es contristar mi carne para que se eleve el espíritu. Son esas pequeñas renuncias del día a día que conforme mi corazón se vaya ejercitando en esa virtud, así voy a ir pudiendo alcanzar una humildad más grande, pero no es vivir en humillación. Y muchas veces la gente tiene ese miedo a vivir humillado pensando que eso es vivir humilde, cuando realmente es otro el llamado hacia la humildad. Entonces yo decía, ¿qué humildad más grande la de esta mujer para que haya traído esas gracias tan grandes, no solo del Señor, sino de nuestra madre? O sea, que la madre haya podido, o sea, realmente en ella miraba una hija. Así es. Haber dicho, esta es de mi escuelita, Mariana. O sea, es este corazoncito es como el mío. Y entonces, quizás vale la pena, Marjorie, que nos contestan bien cómo esta relación mariana de la madre
tiene un lugar importante en lo que ella llama la noche oscura. Fíjate de que porque la noche oscura fue la prueba de su vida. Fue la prueba. Fue la prueba. La prueba. La prueba. Ajá. O sea, seguramente, y yo leyendo un libro sobre ella, decía que muchos teólogos de nuestra iglesia interpretan la noche oscura como la preparación para su santificación. O sea, ahí nació la santa. Sí, en esa noche oscura. Cualquiera podría decir, no, en el llamado. Ajá. Porque estaba lleno de misticidad, de gloria. No, ella se formó en la noche oscura. Sí. Pero es increíble porque San Luis María Griñón de Montfort dice de que no hay caminos dolorosos para los que caminan con la madre. Y que además el camino es más corto. Sí. Se sufre menos, dice. Y se purifica más. Y se purifica más. Y es el camino recto. Que otros van a irse por otro lado y van a sufrir. Pero que nosotros, si caminamos con la madre, vamos a elegir el camino corto hacia Jesús. Entonces, ¿cómo fue la influencia de nuestra madre en esa noche oscura? Porque seguramente Jesús y Dios estaban callados, Marjorie, pero la madre estaba ahí, agarrándola, porque la madre es el molde de los santos. Amén. Sí. Entonces, Santa Teresa de Calcuta debe haber entrado en el corazón de la madre para poder vivir estos 50 años en una noche oscura. Sí, es que 50 años se dicen rápido, pero tú imagínate 50 años de servicio, de este tipo de servicio, en ese contexto, y sí, con tu realidad física, y uno dice, ¿cómo lo logró? Y fíjate que, bueno, para hablar un poco más sobre la noche oscura, tenemos que mencionar a San Juan de la Cruz, que él es quien describe en su libro realmente cómo se vive esta etapa espiritual que las almas atraviesan cuando entran en esta noche oscura. Y se nota o se identifica cuando sentimos de que Dios parece ausente, cuando la oración se vuelve árida y también cuando el alma siente un vacío y un anhelo de Dios sin consuelo. Esto es muy diferente a una depresión, es muy diferente a una tristeza, es muy diferente a estos sentimientos que podemos experimentar por un evento puntual. No, aquí yo siento que quien habla es el alma, porque lo otro, digamos, de que viene de un sentimiento o de un suceso en concreto o de una situación, pero la noche oscura es tu alma gritándole al Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Y en ese desierto donde grita esa alma, ¿quién aparece en ese oasis? María. Entonces ella es la que viene a sostener este corazón, a hacer ese rocío del que se nos habla tanto en la Biblia, a hacer esas gotas que riegan esos desiertos y que permite que florezcan, que permite de que ese desierto sea más llevadero. Entonces, una noche oscura, un desierto, sin María, yo después de ver todo esto siento que no es atravesable. Es que es de la mano de ella, Amén, que se llega al otro lado. Y yo te digo, ¿cuántos de nosotros nos podemos identificar con noches oscuras? ¿Cuántos hemos pasado que de repente hacemos la recapitulación de un año de servicio y decimos, Señor, no sé cómo lo logré? Porque fue difícil, porque no te sentía, porque no te oía. Pero si uno empieza a ver qué hizo durante ese año, muy probablemente asististe más a misa, comulgaste más. Claro. Muy probablemente asististe más al Santísimo y muy probablemente y seguramente te agarraste del rosario para salir adelante de esa situación y de ese periodo de aridez en el que tuviste. Así es de que yo siento que todos nos podemos identificar con ella en esto, porque todos hemos pasado noches oscuras, todos hemos tenido, y ella tuvo 50 años, nosotros hemos tenido periodos, pero ella fueron 50 años. Y aquí lo precioso es de que yo digo, ¿cómo viene a ser María estos jardines y estos rosales en esta aridez? Eso que uno no se explica, cómo saca fortaleza, cómo saca ánimo, cómo saca fuerzas, es ella. Porque ella sí sabe lo que nos espera al otro lado. Es que es la compañera del camino. Es la compañera. Y en las tristezas más. Sí. ¿Verdad? Un consuelo. Bueno, tú que sos mamá, yo me imagino que de repente tú puedes ver la tristeza
o algún vacío, o algún cambio en comportamiento de tu hija, y tú decís, algo le pasa, me voy a acercar, ¿qué tenés? Y muchas veces quizás ella no te va a decir nada, pero con tu sola compañía ahí, su corazón se siente acompañado, se siente más fuerte, siente que alguien está ahí. Entonces, así es ella. Nosotros quizás estamos a veces tan enfocados en que quiero sentirte, Señor, que se me olvida que ella está siempre ahí. Y que es ella la que me da ese apoyo para que yo siga ahí paradita buscando ese rostro de Cristo, porque al final eso es lo que buscamos, tener nuestra mirada centrada en Cristo, y es la que nos debe decir, para acá, sigamos viendo a Cristo, aquí estoy yo, sigamos viendo a Cristo, yo te voy a ayudar. Entonces, sin la compañía de ella, siento de que es más difícil sobrellevar estas noches oscuras que a veces nos toca atravesar. Sí, sobre todo porque esta noche oscura simboliza el gran fruto en su vida. Sí. Como te decía, el taller de la santa, ¿verdad? Entonces, vale la pena que a todos los que nos escuchan, si están atravesando una noche oscura como Santa Teresa de Calcuta, nuestra vida no está alejada de la vida de los santos. Lo que pasa es que los santos tomaron el camino que Dios les había permitido vivir con propósito. Entonces, ¿qué propósito está teniendo esta noche oscura de su vida o de nuestra vida? Sí, porque todo Dios lo permite para un propósito. Amén. Todo es para nuestro bien, todo es para crecer. Ahora, yo espero que después del curso viene la consagración. Todas las almas que se conectan, que nos han seguido por más de 21 clases, 21 clases al día de hoy, pero van a ser más de 21. Recuerden que lo que Jesús quiere darles es un nuevo estilo de vida. Amén. Con una persona a su lado que no los va a abandonar jamás y que le va a dar sentido a las noches oscuras también. Amén. Porque de las noches oscuras nacen los grandes frutos para la vida eterna. Fíjate que algo que es importante, siento yo mencionar, porque todos podemos, cuando uno está pasando una noche oscura, uno está pasando una prueba, un momento difícil, uno tiende a quererse agarrar de muchos salvavidas. Voy a hacer esta novena, voy a empezar a ir al Santísimo, voy a hacer le voy a rezar a esta santa por intercesión, y empezamos a agarrar y agarrar y agarrar, y es como cuando tú estás en el mar y empezás a nadar y nadar, pero te sofocás y te terminas cansando. Entonces, en la vida espiritual, venimos y empezamos a agarrar tantas cosas, que al final también llega un momento en el que decimos, me estoy ahogando, ya no puedo, pero es porque ha habido como un desorden, por decir así. Y a mí me llamaba la atención la disciplina y los hábitos que tenía Santa Teresa. Imagínate lo que era vivir 50 años así, como lo hemos mencionado. Pero ¿qué hacía ella? Rosario diario, misa diaria y 2 horas de adoración, nada más. Yo digo, a veces nosotros nos desgastamos de qué novena voy a hacer, a qué santo le voy a pedir, a qué misa voy a ir, que cuántas veces, y empezamos a ver de qué, que yo no digo que no se haga. Claro. Son armas espirituales, son ayudas espirituales, sacramentales, todas estas herramientas nos las ha dejado el Señor, pero ahí es donde volvemos a la sencillez. Y venir y decir, bueno, Señor, voy a asistir a misa todos los días, voy a ir por lo menos 15 minutos a visitarte en el Santísimo y voy a rezar mi rosario. Entonces, tener hábitos, tener constancia, no agarrar una cosa, otra, quito, pongo, dejo. O sea, el ejemplo de ella de adoración, contemplación, oración, cosas sencillas, pero profundas. Entonces, cuando nos encontremos en estas noches oscuras y no hayamos ya que más rezar, ¿para dónde más agarrar? Oración, contemplación, pasos sencillos, pero profundos y disponiendo el corazón. Porque el Señor llega también al silencio. O sea, cuando nosotros estamos tan atribulados y hay mucho ruido y todo, no habla. El Señor espera esos momentos de recogimiento, de paz y de apertura del corazón a su presencia para que Él pueda hablar, para que Él traiga esa paz, traiga ese consuelo y si es su voluntad hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, imitar también esos hábitos, esa manera tan tranquila y compuesta de ella de entregarse a sus momentos de oración y a su vida con el Señor en la oración, nuestra Madre, ¿verdad?
Santa Teresa de Calcuta fue una santa muy amada por San Juan Pablo II. Sí. Y él tuvo, pienso yo, el honor de declarar santa a su amiga, porque Santa Teresa de Calcuta era su amiga. Y algún día vamos a saber que hablaban, sí, dos santos, ¿verdad? Imagínate. Que conversaban, cuál era, para mí, y lo dijimos, lo mencionamos en la clase anterior, San Juan Pablo II es un santo que está relacionado directamente con la madre. Por él tenemos los misterios luminosos. Por él, pero además Fátima ocurrió alrededor de su vida. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora, estos grandes santos de los últimos tiempos marianos, tal como lo dijo San Luis María Griñón de Montfort, están aquí y han venido a este curso para avivar nuestra fe. Santa Teresa de Calcuta es un ejemplo de mujer, de cristiana, de mariana, y además es un ejemplo de humildad, de pobreza y de hacer grandes misiones para Dios, con lo poco que ella poseía. Ella lo decía siempre, tenía tan poco, no le gustaba el protagonismo. Nada. Leí una parte de su biografía donde decía que fue a recoger el premio Nobel de la Paz y que se lo fue a recoger por obediencia, porque ella no quería reflectores. Y que cuando le dijeron, usted se ganó el premio Nobel, ella dijo, muy bien, voy a ir en obediencia, pero no va a haber cena de gala ese día. El dinero de esa cena quiero que sea para la obra. Para los pobres. Eran más de miles y miles de dólares. Entonces, es importante reconocer de no perder la perspectiva, porque algo importante es que buscamos como hijos de Dios y en el proceso de santificación la humildad. Pero Dios siempre va a exaltar a sus santos. Siempre. ¿Verdad? Lo vemos con Santa Teresa de Calcuta, después de su muerte, su santificación, pero Dios también usa nuestras vidas, Marjorie, para hablarle a otros. Sí. ¿Verdad? Vivir en este camino de humildad significa hacer lo que Dios manda, sabiendo de que Él se va a encargar de todo. Hace unas clases anteriores hablábamos de que emprender estas grandes misiones para la madre es como un gran reto. Sí. Pero la madre lo paga todo. Ella se encarga de todo. Sí. Y lo vemos en esta vida, en la vida de Santa Teresa de Calcuta. Creo que en la conclusión, la noche oscura de Santa Teresa fue el océano de misericordia en el que ella se santificó. Y quizás yo me quedo con la enseñanza de que su alegría, su entrega, su obediencia radical a un llamado de Dios tiene un impacto en la vida del mundo. Yo siempre me hago esta pregunta, Margarita, yo quiero impactar para Cristo, quiero que mi vida impacte para Cristo. Amén, cuesta. Sí. Cuesta muchísimo, pero tenemos el camino. Y el camino es la madre. Agarrarnos de la madre para llegar al corazón de Jesús. Amén. Como todos los sacramentos, como todo lo que hacemos, ¿verdad, Marjorie? Sí, con todas esas herramientas que el Señor dispone para que nuestros corazones puedan caminar en ese camino de santidad, para la redundancia, porque al final el Señor no nos va a pedir nada que no seamos capaces de dar. Amén. Entonces, si Él nos ha llamado a la santidad, Él nos va a dar cómo llegar a esa santidad. Amén. Quizás para terminar, bueno, hacer una pequeña reflexión sobre estos tres grandes santos de los que hemos hablado. Cada uno ha tenido su particularidad, su momento místico, su llamado. Cada uno ha tenido su momento de dolor y sufrimiento. San Maximiliano Kolbe fue mártir, San Juan Pablo II y Santa Teresa no, pero tuvieron que sufrir mucho en su camino de santidad. Sin embargo, las tres grandes misiones que hemos escudriñado y que hemos profundizado solo nos hablan de San Luis María Griñón de Montfort y de su doctrina, que como empezamos diciendo al principio del curso, es la base de nuestra mariología en la Iglesia Católica. Así que a seguir leyendo sobre los santos marianos, a seguir imitando su ejemplo, a seguir reflexionando en ellos, pero que los santos nos ayuden, además de intercesores, en nuestras propias misiones, porque Dios le va a dar una misión.
No lo dude, si usted está aquí, usted tiene una misión. Sí. Recuerde que los santos todos interceden por nosotros en el camino de la misión. La Madre no nos suelta y estamos llamados a dar frutos en la fe y en el amor, y a dejar una huella en la vida de los demás con olor a mamá. Amén. Para llegar al corazón de Jesús. Así que ha sido una clase hermosa, Marjorie. Sí. Vamos a entregarle al Señor. No sé si querías decir algo más para cerrar. Pues fíjate que nada más quizás quedarme con las palabras que te decía de San Alfonso María de Ligorio, que yo siento que se cumplen también en San Juan Pablo, porque San Juan Pablo, con la teología del cuerpo, nos enseña a pedirle al Señor ese amor ágape, que solo viene del Señor, que nos permite amar a los demás a pesar de los defectos de las demás personas. Entonces, Santa Teresa, siento de que recibió ese amor ágape del Señor de una manera tan fuerte y tan profunda, amén, que fue la única manera en la que ella pudo llevar estos 50 años de servicio, así es, como lo llevó. Entonces, quizás yo quedarme con eso de pedirle al Señor, Señor, dame el amor que tú me pides que yo dé a los demás. Amén. Y pedirle la intercesión a Santa Teresa de que nos permita ser también misioneros de caridad en nuestros entornos y nuestras realidades, como lo fue ella con su misión. Y llevar adelante nuestras propias misiones. Sí, amén. 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 Bueno, vamos a cerrar. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús, yo te quiero dar las gracias por esta santa que tuviste a bien darnos a nosotros, mi Señor. Te quiero dar las gracias porque nos muestras cómo la fragancia de tu madre se impregna en los corazones que se abren a ella. Yo te quiero pedir, mi Jesús, que así como esa fragancia se impregnó en el corazón de Santa Teresa, se impregne en cada uno de nosotros, en todos los que están asistiendo a este curso. Que vengas, Madre Santísima, a ministrar nuestros corazones, a acompañarnos en nuestros desiertos, en nuestras noches oscuras. Que vengas, Madre Santísima, a poner en nuestro corazón esa certeza que de tu mano, no importa el desierto que estemos atravesando, vamos a llegar al corazón de tu Hijo. Yo te quiero pedir de que nos ayudes a tener en nuestro corazón esa virtud de humildad, que nos ayudes a ser personas sencillas, a ser personas alegres y a que cada día, a pesar de las adversidades, podamos ser tu rostro, Cristo Jesús, para todos los que nos rodean. Te damos las gracias, mi Señor, por esta noche, por esta clase, por todos estos corazones que asisten. Te pido derrames una gracia especial en cada uno de nosotros y que tu presencia, mi Jesús, siempre nos acompañe. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en las próximas clases. Las clases que se nos vienen son clases hermosas. Empezamos a hacer el recorrido de las apariciones de nuestra Madre, así que no se pierdan ninguna de estas clases y cada vez más cerca de la consagración. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Totus tus, María.